Hola, buenas. Con este vídeo voy a tratar de explicar y dejar más claro el tema de la adaptación curricular significativa que iniciamos en la sesión del jueves pasado. La adaptación curricular significativa, bien es cierto que es una medida específica que no es habitual en el aula de educación infantil, pero que sí que debemos de conocer por si en algún momento tenemos un alumno que presenta las condiciones para, y la necesidad, sobre todo la necesidad de que nosotras, maestras de educación infantil, tengamos que hacer o tengamos que tomar esta medida. La adaptación curricular significativa lo hago sobre la presentación que yo os hice el jueves, para que no haya equívocos. Se define como, y tomamos nota, las modificaciones sustanciales en uno o más elementos prescriptivos del currículo. Es, por tanto, una medida de carácter extraordinario. Bien, es cierto que para determinados teóricos es extraordinaria, pero ya sabéis que nosotros, por la orden 1152, consideramos esta medida de tipo específico, como vamos a ver a continuación. Así pues, una adaptación curricular significativa es una modificación importante y que afecta a los elementos, por decirlo de alguna manera, más importantes del currículo escolar. Entonces, aquí modificaremos los objetivos, los contenidos y los criterios de evaluación. Bien, como yo os decía, el tipo de medidas según la orden 1152 que hicimos en clase y que hemos trabajado las distintas medidas, como veis ahí, es una medida de tipo específico. Perfecto. Importante, tenéis aquí la documentación que yo os he subido al tema de adaptación curricular significativa para que la podáis consultar. Este es el documento de trabajo sobre el que estáis trabajando, que empezamos el jueves. Este es el modelo de la adaptación curricular significativa, que yo os lo he dado ya hecho porque las partes que referidas a datos e informe psicopedagógico yo os lo he dado porque sería tomarlo del informe psicopedagógico para plasmarlo en los apartados de datos e situación actual del alumno conforme al informe que le ha hecho el equipo de orientación. La normativa de la resolución del 17 de agosto, lo que tenemos que modificar es el decreto B122. Bien, es cierto que yo también os pasé el decreto 12 por si, de primer ciclo de primaria, perdón, de infantil, por si queréis tomar referencias a la hora de elaborar objetivos, contenidos y criterios de evaluación. Bien, aspecto muy importante de las adaptaciones curriculares significativas. En el artículo 2 de la resolución del 17 de mayo, de agosto, lo indica. Se elaboran adaptaciones curriculares significativas solo y exclusivamente para alumnado que cumpla las dos condiciones al mismo tiempo. Alumnado ADNE, es decir, primer grupo, necesidades educativas especiales, y además, y al mismo tiempo, tiene que presentar un desfase importante en el desarrollo de su personalidad. Y yo os ponía ejemplos. Si hay un alumno ADNE, por ejemplo, por una discapacidad visual, que tiene y que sigue el ritmo habitual de clase, no es necesaria una adaptación curricular significativa. Y al revés, un alumno que no sea del grupo 1, que no sea ADNE, por ejemplo, un TDAH, que tenga un desfase curricular importante, pero como no es el grupo ADNE, tampoco se le podrían hacer. Luego, las dos condiciones al mismo tiempo. Bien. Profesorado, ¿quién elabora la adaptación curricular significativa? Todos los maestros y maestras que atienden
al alumno y que le imparten docencia. Es decir, en primer lugar, nosotras como tutoras de educación infantil, que le impartimos las principales áreas, autonomía e iniciativa personal, y el conocimiento de sí mismo y el área de lenguajes. Le impartimos el currículum mayoritariamente en las 25 horas lectivas. Pero también, si la alumna a la que dirigimos nuestra adaptación curricular significativa es necesario adaptarle el área de inglés, la maestra especialista de inglés le tendrá que adaptar esa área a las características y necesidades de la alumna. Y si pasa lo mismo con el área de religión, pues lo mismo, el profesor, el maestro, maestra de religión católica, evangélica, la que tenga. Luego, todo el profesorado que atiende al alumno la elabora. Tendrá que haber alguien que coordine estas adaptaciones curriculares. Y es la función que tenemos nosotras como tutoras. Y contaremos probablemente con profesorado y con los maestros de educación especial, con la maestra especialista en educación del lenguaje, porque a lo mejor tiene una más experiencia, llevan el centro, ha hecho alguna de ellas. Es decir, que entre todos tenemos que colaborar para elaborar esa adaptación curricular significativa. Y también el orientador o la orientadora del centro, porque probablemente haya participado en la elaboración de adaptaciones curriculares significativas. Bien, al igual que hacemos con nuestras programaciones didácticas, las aplicamos, llevamos a cabo las unidades didácticas y al finalizar cada uno de los trimestres hacemos un seguimiento trimestral que informamos a las familias a través de los boletines de notas. Ya sabéis que en educación infantil las valoraciones, las calificaciones son de tipo cualitativo. Valoramos el grado de consecución, si está iniciado, si está alcanzado o si está en nivel avanzado. Y es una valoración cualitativa, como hacemos en las programaciones didácticas. Pues la adaptación curricular significativa igual. Tenemos que hacer un seguimiento trimestral e informar a la familia de la niña, del niño que está siguiendo la adaptación curricular significativa de la marcha académica, de la evolución, de los logros conseguidos por su hijo o por su hija. Información a la familia será preceptiva en el momento que se decida que un alumnado precisa esta adaptación curricular significativa. Explicaba el otro día en clase. Hay un documento en el que tenemos que recabar las firmas de ambos progenitores, del alumno o de la alumna, para poder aplicar esa adaptación curricular significativa. Por eso, cuando decidamos que hay que elaborarla, reunimos a la familia, se lo explicamos, conseguimos las firmas y a continuación es cuando la elaboramos, porque si no están de acuerdo la familia, no se podría llevar a cabo esa adaptación curricular significativa. Lo mismo, el tutor informa a las familias de las adaptaciones que vamos a elaborar, porque nos han dado su consentimiento y podremos estar asesorados por el profesorado, por otro profesorado o por el orientador del centro. Y llegamos a la evaluación. Hemos terminado. Durante este curso escolar, el alumno o la alumna NE ha trabajado en esta adaptación curricular significativa que hemos preparado para él, que vuelvo a repetir para hacer un símil. La adaptación curricular significativa sería como otra programación dentro de nuestra programación dirigida a un alumno específico, en este caso especial, porque requiere una programación adaptada, una adaptación curricular significativa. Y cuando tengamos que evaluar, tenemos que ir a la orden 865 de 2009, en la que, como os comentaba, y os voy a explicar, la parte más importante es esta. Tenemos que evaluar al alumno que lleva una adaptación curricular significativa por los criterios de evaluación que hemos reflejado en esa adaptación curricular significativa que estáis elaborando y que iniciamos el jueves y que vamos a continuar y que me tenéis que presentar por equipos una adaptación curricular significativa. Si el alumno en cuestión, la alumna en cuestión, supera o hacemos una valoración cualitativa positiva de los logros alcanzados, porque alcanza los objetivos, tenemos que reflejarlo en los documentos de evaluación.
Y los documentos de evaluación en educación infantil, esto ya es organización escolar, son la ficha personal del alumno, en el apartado de datos médicos psicopedagógicos relevantes, y ahí ponemos que el alumno, la alumna ha seguido una adaptación curricular significativa. Y también en otro documento que se llama resumen de escolaridad dentro del apartado observaciones. Yo os lo mostraba en esta imagen. Como veis, aquí en los datos personales del alumno, datos médicos o psicopedagógicos relevantes. Esta alumna sigue una adaptación curricular significativa. Y en la ficha personal, en el resumen de escolaridad, que es otro documento que tenemos o que tienen los alumnos de educación infantil, en observaciones, el alumno ha seguido una adaptación curricular significativa correspondiente a un nivel de 2-3 años. Y luego hemos pasado en esta actividad a elaborar la adaptación curricular significativa por equipos que estamos elaborando, que iniciamos el día pasado, que habíamos comenzado con la primera de las áreas y que tenemos que seguir elaborando para el resto de las áreas, para las 3 áreas del currículo de educación infantil. Y esto es la parte principal, lo que tenemos que saber a nivel teórico de la adaptación curricular significativa. La parte práctica, la que estáis haciendo por equipos, aunque la estamos haciendo de forma individual, para que luego por equipos le deis forma y completéis esa adaptación curricular significativa. ¿De acuerdo? Pues venga, cualquier duda al correo electrónico. Un saludo.